Hola a todos. El día de hoy explicaremos algunos de los conceptos básicos para la comprensión de lo que son las bases de datos distribuidas. Lo primero, una base de datos distribuida es un conjunto de múltiples bases de datos lógicamente relacionadas, las cuales se encuentran distribuidas en diferentes espacios lógicos e interconectados por una red de comunicaciones. Añadido a esto, se debe ver la manera de distribuir los datos. Esto es una de las decisiones más importantes que el diseñador de bases de datos distribuidas debe tomar. Más específicamente, es la decisión de cómo se van a posicionar los datos en el sistema y el esquema bajo el cual se los desea hacer. Para esto existen cuatro alternativas principales: las bases de datos centralizadas, replicadas, fragmentadas e híbridas. Las bases de datos centralizadas son muy similares al modelo cliente-servidor, en el sentido que la base de datos está centralizada en un lugar y los usuarios están distribuidos alrededor. Este modelo solo brinda la ventaja de tener un procesamiento distribuido, ya que en términos de disponibilidad y fiabilidad de los datos, la ganancia es nula. El esquema de base de datos de replicación consiste en que cada nodo debe tener su propia copia completa de la base de datos entera. Claro, es fácil notar que al aplicar este esquema se tiene un alto costo de almacenamiento de la información, debido a que la actualización de los datos debe ser realizada también en todas las réplicas de los nodos. Además, también tiene un alto costo de escritura. Pero todo esto valdría la pena si nuestro sistema se va a dedicar más a leer que a escribir datos, y también si la disponibilidad y fiabilidad de los datos son de máxima importancia. El esquema de base de datos particionados o fragmentados consiste en que solo hay una copia de cada elemento de la base de datos en todo el esquema, pero la información está distribuida a través de los nodos. Es decir, se fragmenta la base de datos en partes distintas y se las ubica donde más se las utiliza. Como son fragmentos y no réplicas, el costo de almacenamiento disminuye, pero también sacrifica la disponibilidad y fiabilidad de los datos. Algo que se debe tomar en cuenta cuando se desea implementar este modelo es cuán pequeña puede ser una fragmentación. Esta fragmentación se puede realizar de tres formas: horizontal, vertical y mixta. La fragmentación horizontal se refiere a que los fragmentos se las realiza como tuplas enteras o filas en sí. La vertical significa que los fragmentos son atributos o columnas. Y una fragmentación mixta significa que se almacenan los fragmentos producto de restringir y proyectar una tabla. Un esquema de base de datos híbrida simplemente representa la combinación del esquema de partición o fragmentación y la de replicación. Se particiona la relación y a la vez los fragmentos están selectivamente replicados a través del sistema de base de datos. Entonces la pregunta es, ¿cómo saber qué sistema elegir? Pues a continuación les presentamos algunos parámetros que deben cumplir las bases de datos distribuidas y nos ayudarán a tomar la mejor decisión. Localidad de los datos. Los datos deberían ser colocados donde se accede más seguido a ellos. El diseñador debe analizar las aplicaciones y determinar cómo colocar los datos de tal forma que se optimicen los accesos locales. Fiabilidad de los datos. Almacenando varias copias de los datos en lugares geográficamente apartados, logra maximizar la probabilidad de que los datos van a ser recuperados en caso de que ocurra daño físico en cualquier sitio. Disponibilidad. Como en la fiabilidad, almacenar varias copias asegura que los usuarios tengan a su disponibilidad los elementos de los datos, aun si el nodo al que usualmente acceden no está disponible o bien falla. Capacidades y costos de almacenamiento. A pesar de que los costos de almacenamiento no son tan grandes como los de transmisión, los nodos pueden tener diferentes capacidades de almacenamiento y procesamiento. Esto se debe analizar cuidadosamente para determinar dónde poner los datos. El costo de almacenamiento se disminuye significativamente minimizando la cantidad de copias de los datos. Distribución de carga de procesamiento. Una de las razones por la cual se escoge un sistema de base de datos distribuida es porque se desea poder distribuir la carga de procesamiento para hacer este más eficiente.
Costo de comunicación. El diseñador debe considerar también el costo de usar las comunicaciones de la red para obtener los datos. Los costos de comunicación se minimizan cuando cada sitio tiene su propia copia de los datos. Por otro lado, cuando los datos son actualizados, se debe actualizar los mismos en todos los nodos. Uso del sistema. Debe tomarse en consideración cuál será el tipo principal de uso del sistema de base de datos. Factores como la importancia de la disponibilidad de los datos, la velocidad de escritura y la capacidad de recuperación de daños físicos deben tomarse en cuenta para escoger el esquema correcto. Además de estos puntos, no debemos olvidar las 12 reglas fundamentales de las bases de datos distribuidas. Como principio fundamental, debemos pensar que para el usuario un sistema distribuido debe ser igual a uno centralizado, es decir, este no debe notar la diferencia. Primera regla: autonomía local. Se refiere a que los sitios distribuidos deben ser autónomos, es decir, que todas las operaciones en un sitio dado se controlan desde ese mismo sitio. Segunda regla: no dependencia de un sitio central. No debe haber dependencia de un sitio central para obtener un servicio. Tercera regla: operación continua. Nunca debería pagarse para que se pueda realizar alguna función como añadir un nuevo sitio. Cuarta regla: independencia con respecto a la localización. No debe ser necesario que los usuarios sepan dónde están almacenados físicamente los datos, sino que más el usuario lo debe ver como si solo existiera un sitio local. Quinta regla: independencia con respecto a la fragmentación. La fragmentación es deseable por razones de desempeño. Los datos pueden almacenarse en la localidad donde se utilizaron con mayor frecuencia, de manera que la mayor parte de las operaciones sean solo locales y reduzca el tráfico en la red. Sexta regla: independencia de réplica. Si una relación dada, es decir, un fragmento dado en una relación, se puede presentar en el nivel físico mediante varias copias almacenadas o réplicas en muchos sitios distintos. Séptima regla: procesamiento distribuido de consultas. El objetivo es convertir transacciones de usuario en instrucciones para manipulación de datos y así reducir el tráfico de la red. Implica que el proceso mismo de optimización de consultas debe ser distribuido. Octava regla: manejo distribuido de transacciones. Tiene dos aspectos principales: el control de recuperación y el control de concurrencia, cada uno de los cuales requiere un tratamiento más amplio en el ambiente distribuido. Novena regla: independencia con respecto al hardware. El sistema de gestión de base de datos debe ser ejecutable en diferentes plataformas de hardware. Décima regla: independencia con respecto al sistema operativo. El sistema debe ser ejecutable en varios sistemas operativos. Onceava regla: independencia con respecto a la red. El sistema debe poder ejecutarse en diferentes redes. Y por último, una regla importante: todos los usuarios accesan a la base de datos a través de un esquema global en forma transparente al usuario. Debe ser posible ejecutar diferentes sistemas de gestión de base de datos locales que utilicen distintos modelos de datos. A continuación les vamos a presentar algunas de las ventajas y desventajas principales de utilizar bases de datos distribuidas. Como ventajas, está la utilización compartida de los datos y la distribución del control, la fiabilidad y la disponibilidad, y la agilización del procesamiento de consultas. Como desventajas podemos notar mayor complejidad que se requiere para una coordinación adecuada entre localidades, mayor posibilidad de errores y mayor tiempo extra de procesamiento. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de un diseño para transacciones de un banco. Como pueden notar, es un diseño simple y puede ser aplicado en bases de datos tradicionales, y a su vez puede ser sometido a pequeños cambios para su adaptación a un sistema de bases de datos distribuidas, claro, de ser necesario. En el siguiente ejemplo, considere un banco que tiene 3 sucursales. En cada sucursal, una computadora controla las terminales de la misma y el sistema de cuentas. Cada computador, con su sistema de cuentas local,
en cada sucursal constituye un llamado sitio de la base de datos. Las computadoras están conectadas por la red. Durante las operaciones normales, las aplicaciones en las terminales de la sucursal necesitan solo acceder a la base de datos de la misma, y como solo accesan a la misma red local, se les llaman aplicaciones locales. En el siguiente ejemplo, vemos que la estructura física de las conexiones ha cambiado con respecto al ejemplo anterior, pero las características de arquitectura son las mismas. En sí, las mismas computadoras ejecutan las mismas aplicaciones, accesando a las mismas bases de datos. La transacción local del ejemplo anterior aún es local, no por el hecho geográfico, sino por el hecho de que solo un computador por base de datos está envuelto en el proceso. Si hay aplicaciones globales, es conveniente considerar este ejemplo como base de datos, ya que muchas características que el ejemplo previo presentó son aún válidas. A pesar de todo, el hecho de que la base de datos sea implementada en una red local o en una geográficamente distribuida cambia muchas veces el tipo de solución que se busca para el problema. El siguiente ejemplo, si bien presenta un esquema similar, no se lo puede considerar como una base de datos distribuida. La razón es que, aun cuando la información se encuentra físicamente distribuida en diferentes procesadores, su distribución no es relevante desde el punto de vista de la aplicación. Lo que perdemos aquí es la existencia de aplicaciones locales, en el sentido de que la integración del sistema ha alcanzado un punto donde ninguno de los computadores será capaz de ejecutar una transacción por sí mismo. Muchas gracias, esta ha sido la presentación. Si tiene preguntas, diríjalas a alguno de los correos de los participantes. Hasta luego.